Mi padre me echó de casa con un sobre en la mano, dentro había una carta de mi madre que decía, hazlo. Abrí la carta, y sentí miedo. Subí a las escaleras y noté algo en el tercer peldaño, un sobre, doblado por la mitad. Como si alguien lo hubiera dejado caer sin querer, o con demasiada intención. Al reverso, solo 2 palabras, es hora. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido áspero del reloj del pasillo. Marcaba las 6:42. Una hora que no significa nada, salvo cuando todo lo demás empieza a tener demasiado peso. El sobre no tenía nombre. Ni remitente. Solo ese es hora escrito con una letra que no veía desde hacía más de una década. La de mi madre. No lo abrí en ese momento. Lo sostuve entre los dedos mientras subía el resto de los escalones. Sentí el crujido leve del papel, como si respirara. Al llegar al rellano, mi padre ya no estaba en su sillón. El televisor seguía encendido, sin sonido. Un documental de aves sobre un cielo nublado. La taza de café que usaba siempre, la azul, con el borde astillado, seguía en la repisa, aún humeando. Algo se había movido. Microescena, la cortina del salón se agitaba levemente, aunque la ventana estaba cerrada. Me senté en la cama. Dejé el sobre la colcha, pero no podía dejar de mirarlo. Era como una herida pequeña que no sangra pero duele al tacto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Me vinieron recuerdos de la última vez que vi a mi madre, ella con un abrigo que no era suyo, bajando las escaleras sin mirar atrás. Papá no dijo nada entonces. Solo cerró la puerta y se fue al jardín a regar las plantas. Era noviembre. No llovía. No preguntes, me dijo esa noche. No pregunté. Y esa omisión se convirtió en una grieta que cruzó mi vida en silencio. Ruptura de ritmo. No sabía si abrirlo. Pero ya estaba abierto por dentro de mí. El papel crujió cuando lo desplegué. No era largo. Apenas 3 líneas. Si estás leyendo esto, es porque tu padre ya lo sabe. No lo juzgues. Solo hazlo. No mires atrás. El corazón me dio un golpe seco, sin aviso. Como cuando uno tropieza con un recuerdo mal colocado. La frase que usaba mamá cuando algo debía terminar, no mires atrás. Era lo que me decía de niño cada vez que dejábamos una casa, un colegio, una amistad. Objeto simbólico, el sobre. Va a reaparecer. Se irá desgastando, perdiendo forma, pero ganando significado. Flashback breve. En cuarto de primaria, cambiamos de ciudad a mitad del curso. Yo no entendía por qué. Había hecho amigos. Tenía mi sitio en clase. Mamá me sacó una tarde después del almuerzo. Me llevó en coche sin avisar. ¿Volveremos? No mires atrás, me dijo. Y subió el volumen de la radio. Pensé que era por mí. Pero ahora empiezo a dudarlo. La luz de la escalera parpadeó. Se fue la electricidad un segundo. Volvió. Algo crujió en el piso de abajo. Tal vez papá. Tal vez no. Ruptura de ritmo. El sobre seguía abierto sobre la cama. Y ya no parecía el mismo. Lo tomé de nuevo. Lo giré. No había más palabras. Solo las que ya estaban dentro de mí. Me quité los zapatos. Bajé en calcetines. El reloj marcaba ahora las 6:49. Todo seguía en su sitio. Pero nada estaba igual. No dije nada en la cena. Mi padre tampoco. Masticábamos en silencio mientras en la televisión hablaban del tráfico en las 7 como si eso importara más que lo que no estábamos diciendo. Había pan en la mesa, pero nadie lo tocó. La sopa se enfriaba despacio. Tenía ese olor a apio cocido que siempre detesté. Aún así, me obligué a tomarla. Como si al hacer lo habitual, todo pudiera volver a su sitio. ¿Estás bien?, preguntó al fin. Tardé un segundo en entender que se refería a mí. No al sobre. No a lo que estaba pasando. Asentí. ¿Lo leíste? Asentí otra vez. Con la boca llena. Eso fue todo. Microescena, mi padre cortó el pan con la mano, no con el cuchillo. Se desmigajó entero. No recogió las migas. Quise pensar que era solo un papel. Que alguien lo dejó por error. Que no significaba nada.
Pero el sobre seguía en mi bolsillo, arrugado, con el borde húmedo de tanto tocarlo. Me encerré en mi cuarto después de cenar. Me senté frente al escritorio donde antes hacía los deberes. Ahora solo estaba lleno de polvo, cables viejos, bolígrafos que ya no pintaban. El espejo me devolvía una cara que no reconocía. Me hablaba por dentro. Pero no con palabras. Con una urgencia que no entendía. Flashback. Una vez, cuando tenía 12 años, quise quedarme en casa de un amigo a dormir. Mi madre me llamó al móvil 5 veces en una hora. La última vez no gritó. Solo dijo, sabes que no puedes quedarte. No me hagas explicarlo. Regresé sin entender por qué. Y no volví a preguntar. Ruptura de ritmo. Me dije que nada había cambiado. Pero ya no podía estar solo en una habitación sin mirar hacia la puerta. Me tumbé en la cama. Las sábanas olían a detergente barato. El techo tenía esa grieta que conocía desde niño, pero ahora parecía haberse alargado. Cerré los ojos. Intenté dormir. Pero en mi cabeza, el sobre seguía repitiendo lo mismo. Es hora. Y yo seguía sin saber de qué. Mi padre dejó de silbar por las mañanas. No es que fuera algo alegre, ni constante. Pero lo hacía. Desde que tengo memoria, al preparar el café, siempre silbaba la misma melodía, Volver, de Gardel. Ahora, nada. Ni siquiera tarareaba. Y esa ausencia, por mínima que fuera, hizo más ruido que cualquier palabra. Microescena, la cafetera seguía soltando vapor, pero él no se acercó a servir el café. Lo dejó enfriar. Y se fue a vestir sin probarlo. Yo bajé tarde ese día. No dormí bien. Soñé con la escalera, con el sobre, con la voz de mi madre repitiendo una frase que nunca dijo en vida. Ya te toca. Me senté frente al tazón de cereales. La leche estaba agria. No dije nada. Mi padre hojeaba el periódico, pero no pasaba las páginas. Solo las sujetaba, como si su mirada estuviera en otro sitio. ¿Vas a salir hoy? Pregunté. ¿Y tú? Esa no era una respuesta. Era una defensa. Nos quedamos así, inmóviles, en una cocina que parecía más vacía de lo habitual. La ventana tenía una línea de polvo justo donde el marco no cerraba bien. Lo noté de golpe. Como si nunca antes hubiera estado ahí. Flashback. Cuando cumplí 16, me quedé una noche en casa de unos amigos. Al volver, encontré la casa completamente limpia. Y sobre la mesa, una carta, no eres tú. Es el momento. Estaba firmada con las iniciales de mi madre. Pero al preguntarle, mi padre la rompió sin leerla. Basura. Nada más. Y seguimos comiendo. Objeto simbólico, la taza azul. Antes tenía café. Ahora solo está. Presente, pero vacía. Ruptura de ritmo. Las cosas seguían en su sitio. Pero el aire ya no sabía igual. Esa tarde fui al desván. Buscaba una caja vieja con fotos. No sé por qué. Tal vez quería verla a ella. Confirmar que no me la estaba inventando. Que esa letra era suya. Que hazlo no era un error. Pero la caja no estaba. Ni los álbumes. Ni las postales de sus viajes. Ni siquiera su manta favorita, la que usaba en el sofá. Le pregunté a mi padre esa noche. La di a una parroquia. ¿Todo? Sí. No necesitamos nada de eso. Ruptura de ritmo. Pero yo sí necesitaba algo. Aunque no sabía qué. Subí las escaleras sin decir nada. Al pasar por el tercer peldaño, el mismo donde encontré el sobre, me detuve. Había un pliegue en la madera que antes no estaba. Como si alguien hubiera pisado fuerte. Me agaché. Lo toqué con la punta del dedo. Y sentí algo. No miedo. No dolor. Más bien, una presión suave. Como si la casa también quisiera decirme algo. Pero no encontraba cómo. La voz de mi madre siempre fue clara. No dulce, no suave. ¿Clara? De esas que no dudan. Ni al consolar, ni al cortar una conversación. Pero ahora la escucho diferente. Como si cada recuerdo suyo llevara un eco detrás. Una reverberación que antes no estaba.
Microescena, en la despensa, encontré una nota vieja pegada con imán. Era su letra. Compra arroz. Pero estaba tachado. Alguien escribió encima, no hace falta. No era su letra. Era la de él. No podía decir con certeza cuándo empezó a cambiar mi percepción. Tal vez fue el día que volví a leer sus mensajes antiguos. Había uno donde me decía: si algún día no entiendes algo, no te desesperes. No entender también es parte de crecer. Lo había leído 1000 veces. Pero nunca me pareció tan dirigido. Como si no hablara de la adolescencia. Como si hablara de ahora. Ese día, bajé al sótano. Quería encontrar su antigua grabadora. La usaba para dejar notas de voz. Era parte de su trabajo como logopeda. Y a veces, también grababa cartas que nunca enviaba. No la encontré. Pero en su lugar, encontré algo más. Una caja de madera con una etiqueta rota. Dentro, papeles recortados, servilletas con anotaciones, una foto de ella y yo en la playa, doblada por la mitad. Solo salía ella. Yo estaba del otro lado del pliegue. Flashback. En aquella playa, me resbalé y me golpeé la rodilla contra una roca. Sangraba. Me dolía. Ella no se asustó. Me miró con calma y dijo: es solo sangre. El cuerpo sabe cerrarse. Lo importante es que no te cierres tú. Nunca entendí del todo esa frase. Ahora me suena a advertencia. Objeto simbólico, la foto doblada. Solo ella visible. Yo oculto. Ruptura de ritmo. Me miraba desde la foto como si supiera más que yo. Como si supiera algo que aún no estaba listo para entender. Guardé la caja debajo de la cama, envuelta en una toalla. Esa noche dormí mal otra vez. Y soñé con esa playa. Pero esta vez, ella no estaba. El mar era gris. Yo caminaba solo. En la arena, alguien había escrito con un palo: hazlo. Al despertar, busqué la servilleta con sus iniciales. La que venía con el sobre. No estaba donde la dejé. Pregunté a mi padre: ¿qué servilleta? La del sobre. No había ninguna servilleta. Ruptura de ritmo. Sí la había. Y ahora no. Algo dentro de mí se replegó. Como un animal que detecta un ruido demasiado lejano, pero no ignora. Abrí la ventana. Afuera, el cielo tenía ese color sucio de los días indecisos. Ni lluvia. Ni sol. Y en el aire, por primera vez en años, sentí olor a su perfume. Sutil. Como si hubiera pasado por el pasillo unos segundos antes. Pero yo estaba solo. ¿O no del todo? Fui al supermercado. Compré lo de siempre. Pan integral, yogures, café. Incluso cogí una bolsa de naranjas que no me gustan, pero que siempre hubo en casa. No lo pensé. Solo lo hice. Caminé por los pasillos con el carrito medio lleno y la mente en blanco. Como si alguien más dirigiera mis pasos. Como si la lista estuviera escrita en otro idioma y yo solo reconociera la forma de las letras. Microescena, en la caja, la mujer que me atendió me preguntó si quería bolsa. Asentí. Pero cuando me la dio, me di cuenta de que ya traía una. La llevaba en la mano desde que entré. Sonreí. No por cortesía. Por desconcierto. ¿En qué momento empecé a vivir en piloto automático? De camino a casa, no recordé haber conducido. Solo estaba de nuevo en el garaje, con las luces del coche todavía encendidas. Y la música sonando muy baja. Una canción instrumental sin melodía reconocible. Como si el coche también estuviera evitando pensar. Entré. Dejé las bolsas en la encimera. Nadie me recibió. No esperé que lo hicieran. Mi padre no estaba. O eso pensé. Pero escuché un golpe seco en el piso de arriba. Como si una puerta mal cerrada se soltara con el viento. Otra vez. Fui hasta la escalera. Tercer peldaño. Me detuve. Nada. Subí sin hacer ruido. La puerta de su habitación estaba entreabierta. Él dormía. Profundo. Con la boca entreabierta y un brazo fuera del cobertor. Flashback. Cuando era pequeño,
Solía entrar a su cuarto los domingos por la mañana y meterme bajo el edredón. Él fingía dormir. Siempre. Hasta que yo decía, ya sé que estás despierto. Entonces sonreía. Ahora no sonreía. Objeto simbólico, la misma manta de cuadros que él usaba cuando dormía en el sofá. Ahora estaba sobre su cama. Pero faltaba un trozo. Como si alguien lo hubiera cortado. Volví a mi cuarto. Abrí el cajón donde había guardado la caja de madera. Aún estaba allí. Pero la foto, la doblada, ya no. Ruptura de ritmo. Busqué por todo el cuarto. No apareció. Tampoco la servilleta. Ni el papel del sobre. Me quedé de pie en medio de la habitación, sin saber si había empezado a olvidar o si alguien empezaba a borrar. Me senté en el suelo. El parquet crujía bajo mi peso. Me llevé las manos al rostro. No lloré. No pensé. No hablé. Solo sentí ese zumbido leve. Como electricidad atrapada bajo la piel. La estática. Esa sensación de estar vivo, pero desconectado. Las cortinas estaban corridas. No era habitual. En casa siempre se dejaban medio abiertas, para que entrara algo de luz. Pero ese día, las del salón cubrían completamente la ventana. Como si alguien no quisiera que se viera nada desde fuera. Microescena, me acerqué y las descorrí. Afuera no llovía. Pero el suelo tenía marcas de pisadas mojadas, justo debajo del ventanal. Alguien había estado ahí. O algo había entrado. La cafetera tenía café recién hecho. Pero nadie lo tomaba desde hacía días. Estaba caliente. Humeando. A medio servir. Miré alrededor. El sobre ya no estaba en mi cuarto. Lo sabía. Pero lo busqué igual. Bajé las escaleras. Revisé el cubo de basura. Nada. Miré detrás del microondas. Bajo el sofá. Incluso dentro de la funda del cojín donde mamá guardaba monedas. Nada. Algo no encajaba. Mi padre me observó desde el pasillo. ¿Buscas algo? Lo dijo sin tono. Ni curioso, ni preocupado. Solo, dicho. No. Solo ordeno un poco. Asintió. ¿Se fue? Pero no cerró la puerta del todo. Flashback. Una vez, cuando tenía 7 años, perdí una figura de acción. La busqué durante horas. Lloré. Grité. Mamá me dijo, cuando algo desaparece sin razón, es porque alguien más lo hizo desaparecer. Entonces pensé que era papá. Ahora pienso que era ella. Objeto simbólico, el reloj del pasillo. Siempre marcaba la hora exacta. Ahora se había adelantado 3 minutos. Lo corregí. Horas después, estaba igual de adelantado. Me senté en la silla de la cocina. La que crujía si uno se movía mal. Me quedé ahí, sin moverme. Ruptura de ritmo. El silencio pesaba más que nunca. Como si la casa también estuviera conteniendo la respiración. Vi que faltaba una cuchara del cajón. Solo una. De las grandes. Nadie se lleva una cuchara sola. A menos que quiera remover algo que no sea sopa. Volví al salón. La cortina, la que había corrido, estaba cerrada de nuevo. La toqué. Fría. ¿Pesada? Más de lo habitual. Y entonces lo noté, una pequeña mancha en el dobladillo. Marrón. Seca. No era barro. No era café. Me acerqué más. Olí. Era sangre. Antigua. Pero sangre. Ruptura de ritmo. No pregunté. No porque no quisiera saber. Sino porque, por primera vez, sentí que la respuesta ya estaba dentro de mí. Subí al desván. Revisé cada caja, cada estante. Donde antes había polvo, ahora había espacios limpios. Como si alguien hubiera removido cosas recientemente. Como si yo no fuera el único que buscaba. Y en el rincón más oscuro, detrás de unas sábanas viejas, encontré una bolsa de tela. Dentro, una grabadora. La suya. Y una cinta. Solo una. La grabadora era pesada. No por su tamaño, sino por lo que podía contener.
La sostuve con ambas manos, como quien sostiene una carta bomba. Temía que al encenderla, algo irreversible empezara. Microescena, la cinta estaba dentro. No tenía etiqueta. Solo un pequeño trozo de cinta adhesiva negra donde antes alguien había escrito algo. Había sido arrancado. Mal. Encendí la grabadora. Ruido blanco. Un zumbido grave. Luego, su voz. Si esto llega a ti, es porque no me dejaron explicarte. No es contra él. Nunca fue. Pero quiero que sepas lo que se escondió. Pausa. Mi respiración se aceleró. Él no entiende el daño. No lo ve. Para él, todo es protección. Pero a veces proteger es lo mismo que ocultar. Y ocultar, hijo, también es traicionar. Detuve la grabadora. No podía seguir. Me quedé en cuclillas frente al sofá, con el aparato aún encendido, la cinta en pausa, como si pudiera retroceder el tiempo si no la dejaba avanzar. Flashback. Una vez, con 10 años, rompí un jarrón de vidrio azul. Papá lo barrió antes de que mamá llegara. Me hizo prometer que nunca lo admitiría. Algunas cosas se olvidan más rápido si no se nombran. Ella buscó ese jarrón por días. Luego dejó de preguntar. Ahora me pregunto, ¿cuántas cosas más se barrieron sin decir? Objeto simbólico, la grabadora. Su voz. El único testimonio que aún puede hablar sin ser interrumpido. Ruptura de ritmo. Volví a poner la cinta. Y la escuché entera. Sé que esto te confundirá. Pero no me busques. No me culpes. Solo abre la caja. La azul. La que está en su armario. Lo demás, sabrás qué hacer. Apagué la grabadora. El botón se hundió con un clic seco que retumbó como un disparo en una iglesia vacía. Salí del desván. Bajé las escaleras. Fui directo al cuarto de mi padre. Él no estaba. Abrí su armario. Ropa ordenada. Camisas planchadas. Todo parecía en su sitio. Menos el fondo. Había un hueco. Pequeño. Incompleto. Y al fondo, justo entre un par de botas viejas, una caja azul con cierre metálico. La saqué. No pesaba. Pero dentro, algo golpeó cuando la moví. Algo suelto. Frágil. Ruptura de ritmo. Quise abrirla. Pero mis manos no respondieron. Me quedé así. De pie. Frente a la caja. Como si abrirla no fuera el siguiente paso. Sino el punto sin retorno. No abrí la caja de inmediato. La llevé a mi cuarto. Cerré la puerta. Apagué la luz. Me senté en el suelo con la caja sobre las piernas. Y me quedé así durante un tiempo que no puedo calcular. Escuchaba los sonidos de la casa, el crujido de la madera vieja, la nevera haciendo un zumbido leve, el canto de un grillo perdido en el jardín. Pero dentro de mí, todo estaba mudo. Microescena, la caja azul tenía una cerradura rota. No se necesitaba llave. Solo levantar con fuerza. Pero algo en mí quería que esa cerradura resistiera un poco más. La abrí con cuidado. Dentro había un sobremanila, doblado en dos. Una carta escrita a mano. Una hoja de calendario con el día 16 de marzo marcado en rojo. Una copia de un acta notarial. Y una foto. Mi madre y yo. De espaldas. Tomada desde lejos. Ella me llevaba de la mano. Yo tenía unos 7 años. Detrás, con letra de mi padre, una sola palabra, rescate. Me temblaron las piernas. El acta era un poder. Un documento firmado por ella en una notaría de Algeciras. Le otorgaba a él autorización para representarla legalmente, en caso de ausencia prolongada por motivos personales. Fecha, 3 días antes de su desaparición. Flashback. Una tarde, semanas antes de que se fuera, mamá me hizo prometer que si algún día no entendía lo que ocurría en casa, buscara a tía Belén. Ella sabe más de lo que aparenta, dijo. En ese momento no lo entendí. Belén era la hermana con la que casi no hablaba. Años sin verla. Pero el número seguía en la libreta negra, la que mamá usaba para anotar recetas y cumpleaños. Fui al armario. Busqué la libreta. Estaba ahí.
Rota, pero legible. Llamé. Tardó en responder. Hola. Soy yo. ¿Puedes hablar? Silencio. Largo. ¿Has encontrado la caja? No respondí. Voy para allá. Colgó. Objeto simbólico, la caja azul. Ahora abierta. Ahora peligrosa. Ruptura de ritmo. No sabía si era alivio o miedo. Pero por primera vez, sentí que algo se movía a mi favor. Tardó menos de 1 hora en llegar. No pregunté cómo. Ni por qué tenía una copia de las llaves. ¿Entró? Me miró sin abrazarme. Me estudió el rostro como quien examina una herida antes de tocarla. No te lo merecías, dijo. Nos sentamos. Ella hojeó los documentos sin sorprenderse. Como si ya supiera cada palabra. Tu madre quiso protegerte. Pero no supo cómo. Y él, bueno. Él pensó que podía arreglarlo todo firmando cosas. ¿Qué cosas? ¿Has escuchado la grabadora? Asentí. Entonces ya sabes bastante. Ruptura de ritmo. Pero aún no sabía lo peor. Tía Belén se levantó. Fue a la cocina. Sirvió 2 vasos de agua. Volvió con algo en la mano. Era una copia del mismo acta. Pero con otra firma. La suya. Yo fui testigo, dijo. Y se sentó. A esperar la siguiente pregunta. Tía Belén no se movía. Su vaso seguía lleno. El mío temblaba apenas en mi mano. Afuera, una ráfaga de viento hizo vibrar los cristales de la ventana. Nadie dijo nada. ¿Por qué tú? Pregunté al fin. Ella suspiró. Porque fui la única que no le tenía miedo a tu padre. Microescena, el hielo en su vaso se derritió sin que ella lo notara. El agua subió al borde, pero no se derramó. Como si incluso el vaso contuviera su tensión. Me explicó que, meses antes de irse, mi madre había empezado a sentirse vigilada. No por extraños. Por él. Que algo en la casa cambió. Y que la confianza, aunque ya era poca, se convirtió en desconfianza absoluta. Intentó irse antes. 2 veces, dijo Belén. Pero siempre pasaba algo. Un accidente. Una pérdida de documentos. Una llamada inesperada del abogado. La tercera vez no avisó a nadie. Solo a mí. Me pidió que firmara como testigo. Y que no la buscara después. ¿Dónde está? No lo sé. Te juro que no lo sé. Le creí. No porque fuera convincente, sino porque en su voz había algo más doloroso que la mentira, impotencia. Flashback. Recuerdo una noche. Tendría unos 8 años. Mamá lloraba en la cocina. Mi padre hablaba en voz baja. No discutían. Pero algo en ese murmullo me pareció más cruel que un grito. Ella me vio asomado. Me hizo un gesto. Que subiera. Que no oyera. Que me fuera. Subí. Pero no cerré la puerta del todo. Esa noche soñé con fuego. Objeto simbólico, la hoja de calendario del 16 de marzo. El día que ella desapareció. El día que él me dijo, tu madre necesita un tiempo. Ruptura de ritmo. Ahora sé que ese tiempo tenía fecha de inicio. Pero nunca tuvo fecha de regreso. Le mostré a Belén la foto doblada. La palabra escrita detrás, rescate. Ella la miró un rato. Luego, dijo algo que me heló. No era para ti. Era para él. Una advertencia. ¿De quién? De ella. Me costó tragar saliva. ¿Qué quiso rescatar? Lo que quedaba de ella. La frase quedó flotando en el aire. Nadie la tocó. Revisamos el reverso del acta. Tenía una nota manuscrita, casi imperceptible. Si no cumples lo pactado, este documento será entregado al juzgado correspondiente. No habrá segunda oportunidad. Firma, LMP. Las iniciales de mi madre. Ruptura de ritmo. No era una despedida. Era una amenaza velada. Tía Belén me miró. Yo sentí que empezaba a entender, pero no del todo. ¿Y ahora qué hago? Ella tomó aire.
Lo que ella te pidió. Lo que dijo en la grabadora. Ya lo hiciste. Lo encontraste. ¿Y después? Después, hay otra cinta. Me quedé inmóvil. ¿Dónde? En su antigua consulta. La cerró antes de irse. Pero yo aún tengo la llave. Sacó un llavero viejo. Entre varias, una pequeña, con una etiqueta blanca. Decía Altillo. Ven mañana. A las 7. No más tarde. Y se levantó. ¿Por qué tan pronto? Porque él nunca se va de casa antes de las 8. La llave pesaba más de lo que esperaba. No por el metal, sino por el miedo. Dormí con ella debajo de la almohada, como si eso me protegiera. Como si el simple gesto de tenerla cerca me diera tiempo. A las 6:42 ya estaba vestido. Zapatillas sin ruido. Mochila con libreta, linterna, la grabadora. El reloj de la cocina aún adelantado 3 minutos. No lo corregí. Microescena, pasé junto a mi padre en el pasillo. Él salía del baño. Me miró, mojándose el cuello con una toalla. Su rostro estaba sereno. Inofensivo. Pero sus ojos tenían una pregunta que no formuló. ¿Saldrás temprano? Sí. ¿A dónde? A caminar. No dijo más. Pero la toalla se le quedó en la mano. ¿Qué? Como si esperara que me diera vuelta. No lo hice. Tía Belén me esperaba frente a una puerta de madera azul. Calle estrecha. Persiana metálica a medio cerrar. Letrero desteñido, logopedia y terapia del lenguaje, LMP. Entramos. Olor a polvo y libros cerrados. A espacio que ya no es de nadie. Ella señaló el altillo. Subí por una escalera plegable. La madera crujía como si se quejara. Arriba había cajas, un ventilador roto, una planta seca. Y un cajón. Solo uno. Dentro, una cinta. La metí en la grabadora. Reproduje. Su voz. Si estás aquí, es porque elegiste ver. Gracias por eso. Nunca supe cómo protegerte sin hacer daño. Pero quiero que sepas que él sabía. Todo el tiempo. Pausa. Lo firmó todo. Las cláusulas. El silencio. Incluso mi desaparición. Pero no por amor. Por imagen. Porque no podía soportar que la gente supiera que no me amaba más. Y que yo ya no era suya. Flashback. Una vez lo escuché hablar con alguien por teléfono. Dijo, ella cree que puede hacer lo que quiera. Pero no sabe con quién se casó. Yo tenía 13. No entendí. Ahora sí. Objeto simbólico, la cinta. El eco de su voz, esta vez ya sin miedo. Solo verdad. Siguió. Belén sabe qué hacer si algo me ocurre. Pero si tú llegaste hasta aquí, hijo, es porque ya no puedo hacerlo sola. Denuncia. El acta, la foto, esta grabación. Todo está pensado. Tú decides. Pero no sigas fingiendo que no pasó nada. Silencio. Entonces otra voz. La de él. ¿Esto es lo que quieres dejarle, esta imagen de mí? ¿Ella? Quiero que sepa lo que hiciste. Y que yo no consentí. Él. Te vas a arrepentir. ¿Ella? Ya lo hice. Durante años. Fin de la cinta. Ruptura de ritmo. Me quedé en el suelo del altillo. Sin moverme. Con los ojos abiertos. Volví a mirar la caja. Estaba todo ahí. Los documentos, la foto, la grabadora, las 2 cintas. Y mi voz interior ya no decía ¿qué hago? Decía ¿cuándo? Bajé. Tía Belén me miró sin preguntar. ¿Lo escuchaste? Asentí. ¿Estás listo? No respondí. Pero metí todo en la mochila. Ruptura de ritmo. No salimos por la puerta principal. Tomamos la de atrás. Y al cruzar el umbral, el cielo cambió de color. No sé si por el sol. O por lo que acababa de decidir. No regresé de inmediato a casa. Me senté en el banco del parque donde mi madre solía leer los domingos.
El mismo banco, la misma vista al estanque. Pero todo se sentía distinto. Como si ya no perteneciera a ningún lado. Microescena, un niño dejó caer un cochecito de juguete frente a mí. Su madre lo llamó. No lo recogió. El coche se quedó ahí. Inmóvil. Como esperando que alguien más lo moviera. Llegué a casa a las 10:14. La puerta estaba entornada. Entré despacio. Mi padre estaba en la cocina. Café en mano. Como cada mañana. La radio encendida en volumen bajo. Hablaban del clima. Me miró. No sonrió. Tampoco fingió. ¿Dónde estuviste? Donde mamá dejó su voz. Dejó el café sobre la encimera. No preguntó más. Entonces ya sabes, dijo. No lo dije. Pero sí. ¿Sabía? Me senté frente a él. Saqué la grabadora. La puse sobre la mesa. No la encendí. No hacía falta. ¿Cuánto tiempo creíste que podías esconderlo? El tiempo suficiente. ¿Para qué? Para que no la odiaras. Pero no la odié. Te odié a ti. Silencio. Flashback. La última Navidad juntos. Ella sonreía en las fotos. Pero en todas tenía las manos apretadas sobre el regazo. En todas, los ojos bajaban justo después del clic. Mi padre desvió la mirada. Ella me hizo daño. Y tú lo firmaste. ¿No lo entiendes? Sí. Lo entiendo demasiado bien. Saqué la cinta. ¿El acta? ¿La foto? Las puse frente a él. No con rabia. Con precisión. Como se coloca una evidencia ante un juez. Objeto simbólico, la mesa de la cocina. El lugar donde se daban las charlas más simples. Y ahora, la verdad más dura. Ruptura de ritmo. No gritó. No discutió. Solo se llevó la mano al rostro. ¿Qué vas a hacer? Lo que ella me pidió. Levanté la mochila. Metí todo de nuevo. Me dirigí a la puerta. ¿Vas a denunciarme? No. Se detuvo. Sorprendido. Eso lo hará otro. Tía Belén. Ya debía estar en comisaría. Él lo entendió. Bajó los hombros. Se apoyó contra la encimera como si algo dentro hubiera cedido. Tal vez no el remordimiento. Tal vez solo el miedo. Ruptura de ritmo. No dije adiós. Porque no era una despedida. Era una separación. Abrí la puerta. La luz del mediodía me golpeó los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin permiso. Y cerré la puerta. Sin mirar atrás. No volví a dormir en esa casa. Esa noche la pasé en un hostal pequeño al otro lado de la ciudad. Habitación 14. Sábanas limpias, pero con olor a desinfectante. Una lámpara temblorosa sobre la mesita de noche. Silencio honesto. Microescena, dejé la mochila en el suelo y me senté en la cama. El colchón crujió como si respirara. Encima de la almohada, una nota escrita por otra mano, para otra persona, disfruta tu descanso. Quise creerlo. Pasé 2 días en esa habitación sin ver a nadie. Solo salía a por comida. Caminaba por calles que conocía de memoria, pero que ahora tenían otra textura. El aire parecía distinto. Las fachadas más pálidas. O tal vez yo ya miraba con otros ojos. Recibí una llamada de Belén el tercer día. Voz firme. Sin rodeos. Está hecho. Ya no puede tocar nada. No pregunté qué quiso decir. Ya no necesitaba explicaciones. Solo saber que el tiempo, por fin, se movía hacia adelante. Flashback. Cuando tenía 9 años, mamá me enseñó a andar en bicicleta. Me sujetaba por la espalda, pero sin decirme cuándo me soltaría. Yo pedaleaba con miedo. Cuando por fin me giré y vi que ella estaba lejos, me caí. Pero también supe que ya sabía hacerlo solo. Así me sentí ahora. Objeto simbólico, la grabadora. La dejé encima de la mesita del hostal. Junto a la llave. No la llevaría más. Ya había cumplido su función.
Ruptura de ritmo. Al cuarto día, alquilé un piso. Pequeño. Un solo dormitorio. Cocina abierta. Nadie sabía la dirección, salvo Belén. Llené los estantes con cosas simples, libros, plantas, una cafetera nueva. Compré una taza blanca, sin dibujos. No azul. No como la suya. Todo era silencio. Pero un silencio nuevo. No el que asfixia. El que permite respirar. Me di cuenta de algo una tarde, mientras barría las hojas secas del balcón, no tenía fotos. Ni una sola imagen en las paredes. No por olvido. Por decisión. No quería recordar. Quería construir. Ruptura de ritmo. Un sobre llegó al buzón. Sin remitente. Sin letra conocida. Dentro, una sola hoja. Vacía. Pero olía a su perfume. Lo guardé en el cajón de los cubiertos. Sin razón. Solo porque no estaba listo para tirarlo. Y cerré el cajón. Despacio. Como quien pone punto final. La primera noche en el nuevo piso no dormí. No por miedo. Por vacío. Las paredes eran blancas, el techo alto, y cada sonido rebotaba con eco. El tic del reloj, el chasquido del interruptor, el goteo mínimo del grifo. Todo era sonido. Y yo, dentro, me sentía extraño. Como si aún no me perteneciera a ese lugar. Microescena, puse una toalla en el suelo del baño. No porque hiciera falta, sino por costumbre. Como mamá hacía. Me sorprendí repitiendo su gesto. Sin pensarlo. Compré una planta. No supe por qué. Tal vez para ver si algo podía vivir allí antes que yo. Me volví puntual. Bajaba la basura a la misma hora. Salía a caminar cada tarde por el mismo camino. Saludaba al mismo portero, al mismo perro del cuarto, al mismo repartidor de pan. Ninguno sabía mi nombre. Y eso me tranquilizaba. Flashback. En casa de mis padres, cada espacio tenía historia. La mancha de humedad en el pasillo. El rayón en la mesa. El marco torcido en la escalera. Todo hablaba. Todo acusaba. Aquí, nada hablaba. Y por primera vez, yo tampoco necesitaba justificarme. Objeto simbólico, la taza blanca. Tomaba café en ella todas las mañanas. Siempre lleno. Siempre solo. Pero ya no sabía a culpa. Sabía a presente. Ruptura de ritmo. Una tarde abrí la caja azul por última vez. Saqué la foto. La doblada. La pegué con cinta detrás del armario, donde no se ve. No por esconderla. Por no mirarla todos los días. El resto, lo guardé en una carpeta negra y lo llevé al desván del edificio. Pregunté si podía dejarlo ahí. Es tuyo, dijo el encargado. No preguntó más. Me inscribí en un curso de escritura. No por vocación. Por curiosidad. Quería entender cómo nombrar lo que ya no se explica. Empecé a escribir pequeños fragmentos. Nada elaborado. Frases sueltas. Como esta, a veces, perderse es el único modo de saber que aún se está vivo. Ruptura de ritmo. Recibí un mensaje de un número desconocido. Estoy bien. Gracias por buscarme a tu manera. Era ella. Solo eso. No respondí. No hacía falta. Apagué el móvil. Salí al balcón. La planta tenía una hoja nueva. Y por primera vez, no sentí culpa. Sentí raíz. Volví a pasar por la calle de la casa antigua. No entré. Solo caminé por la acera de enfrente. Las ventanas seguían iguales. Las cortinas también. Pero algo en el aire me decía que todo dentro era distinto. O quizá era yo el que ya no encajaba en esa imagen. Microescena, una mujer sacudía una alfombra en el balcón del segundo piso. Por un momento, el polvo flotó en el aire como una niebla doméstica. Lo observé hasta que desapareció. No por curioso. Por automático. Pensé en él. En su café. En su manera de callar. En su capacidad para llenar el espacio sin decir nada. Durante años, confundí eso con estabilidad.
Pensé en ella. En la letra firme. En la grabadora. En cómo, incluso desapareciendo, encontró la forma de hablar. De seguir siendo madre. Pensé en mí. Y en el silencio que permití. En el miedo que no supe nombrar. En todo lo que aprendí a esconder antes de saber qué era esconder. Flashback. Tenía 6 años. Había perdido mi primer diente. Fui corriendo a mostrárselo a papá. Él lo guardó en un frasco, sin decir nada. Solo lo tapó. Mamá me preguntó si había llorado. Dije que no. Ella sonrió. Aprenderás a hacerlo por dentro, dijo. Yo no entendí. Ahora sí. Objeto simbólico, el frasco del diente. Años después lo encontré. Aún lo tenía. Cerrado. Sin etiqueta. Como todo lo que guardaba. Ruptura de ritmo. No lloré por ellos. Lloré por el niño que fui. Por el que aprendió a callar antes de hablar. Seguí caminando. Sin rumbo. Hasta llegar a la vieja biblioteca del barrio. Entré. El olor era el mismo, papel húmedo, madera vieja, polvo. Tomé un libro al azar. Lo abrí por la mitad. Había una frase subrayada. El silencio también es herencia. La anoté en mi cuaderno. Ruptura de ritmo. No para recordarla. Sino para no repetirla. Salí de la biblioteca con el libro bajo el brazo. No lo tomé prestado. Solo lo sostuve un rato. Como si el peso de las páginas me anclara. Miré el cielo. No hacía sol. No llovía. Era uno de esos días que no tienen forma. Y eso estaba bien. La caja azul seguía en el desván. Llevaba semanas sin abrirla, pero esa tarde subí. El polvo ya formaba una película fina sobre la tapa. Como si el tiempo intentara cubrirlo todo. Pero no del todo. La tomé con ambas manos. Bajé con ella en silencio. Microescena, al llegar al portal, me crucé con una vecina. Me miró con curiosidad, como si esperara que le explicara qué llevaba. Solo saludé con la cabeza. Ella asintió. No preguntó. Caminé hasta el parque. El mismo banco de siempre. El mismo estanque. Pero ya no buscaba señales. Saqué la foto. La de la playa. La doblada. La desdoblé por primera vez. Mi rostro aún estaba ahí. Más joven. Más ingenuo. Más perdido. Saqué también la carta de ella. La que decía hazlo. Ya arrugada, con el borde mordido por los días. La leí una última vez. No lo juzgues. Solo hazlo. No mires atrás. Flashback. Cuando tenía 4 años, me caí en el patio y rasgué la rodilla. Lloré más del susto que del dolor. Mamá me limpió la herida y dijo, a veces, lo que arde no es la herida, sino todo lo que ya estaba roto antes. Objeto simbólico, la caja azul. La que guardó todo. La que ahora no necesitaba guardar más. Ruptura de ritmo. La dejé sobre el banco. No por abandono. Por cierre. Crucé el parque con paso lento. Al llegar al contenedor de reciclaje, saqué la servilleta. La que tenía sus iniciales. La que había desaparecido y luego volvió, sin explicación. La miré por última vez. Y la solté. No al fuego. No al agua. Al viento. Se la llevó. No sé hacia dónde. Y por primera vez, eso no me importó. Ruptura de ritmo. Volví a casa sin peso en las manos. Ni en los bolsillos. Ni en el pecho. Encendí la cafetera. Puse la taza blanca bajo el chorro. Y mientras el vapor llenaba la cocina, pensé. Algunas cosas no se cierran con llave. Se cierran con elección.